Hola a todos, bienvenidos a Los Viajes de Ikram. Hoy vengo a hablaros de un nuevo país, Camboya, que estuvimos recorriendo durante 23 días después de Tailandia. Lo normal es volar a Phnom Penh, que es la capital, o hay veces que la gente viaja a Siem Reap, que es donde están los templos de Angkor. En época de pandemia, hace unos meses, las fronteras por tierra entre Tailandia y Camboya estaban cerradas y nosotros intentamos entrar por Phoi Phet, que es por donde se suele entrar la frontera con Tailandia, y no nos dejaron. Pero es algo a tener en cuenta, ya que ahora sí que están abiertas, porque solo cogéis un tren y os deja justo en la frontera después de atravesar Camboya, y ahí es donde os deja, la estación es Phoi Phet. Y es una muy buena opción porque sale bastante barato, sale como por unos 5 euros el trayecto en tren, mucho más barato que un vuelo. En nuestro caso, después de intentar entrar por la frontera y no nos dejaron, tuvimos que coger el tren de vuelta hasta Bangkok y comprar un vuelo como por 140 euros para el día siguiente, pero bueno, eran cosas de la pandemia. Una vez allí en la frontera tendréis que coger una minivan que os llevaría a Siem Reap, que es el sitio más cercano, o a Phnom Penh, a la capital. Tanto los vuelos como los trenes que os he comentado o las minivans las podéis ver en la página esta de 12 Go Asia, os la pongo por aquí. Bueno, pues bien, cuando aterrizamos en Phnom Penh, lo primero que llama la atención es que la ciudad no es especialmente bonita, pero no desesperéis porque a medida que vais viajando por Camboya todo va mejorando. Pues bien, en Phnom Penh nos alojamos 4 días al principio cuando llegamos, más otros 3 a la salida por el tema de hacernos la PCR y tal. Entonces es recomendable pensar que si a la salida vas a pasar también por la capital, quizás te merezca la pena más ver la ciudad a la salida del país. Porque claro, al final, entre que planeas el siguiente destino y tal, pues ahí tienes un par de días en la capital que a lo mejor te son útiles para verla. Como ya he dicho, en total estuvimos 7 días, en mi opinión, de los cuales nos sobraron 5, porque la verdad que Phnom Penh se puede ver perfectamente en 2 días. Es a mi parecer la ciudad más cara de Camboya. Además, se tiene la idea errónea de que Camboya es un país barato, pero no. De hecho, gastamos en 20 días exactamente lo mismo que gastamos en 40 días en Tailandia, o sea que es exactamente el doble de caro de Tailandia. Todo esto, obviamente, comparando con países del sudeste asiático. Si lo comparáis con España, pues claro que es barato. Alojamiento. Los hoteles son malísimos y carísimos. En mínimo os van a costar unos 12 o 15 euros la noche y van a ser muy reguleros y muy antiguos. Pero es que en la ciudad de Phnom Penh todos son así. Es mirar siempre, por favor, que tengan mínimo una puntuación de un 8 en Booking, jamás menos de un 8, porque ya veréis que aunque cojáis uno con una puntuación de un 8, en verdad debería de tener menos. Y si cogéis alguno de una puntuación de un 7 o un 6 y pico, vais a ver que es horrible, que es una calidad malísima, que en verdad se merecería un 4 o un 5. Nosotros nos alojamos en uno que se llamaba RR Guest House, estaba enfrente del Palacio Real, pero no lo recomiendo para nada, ya que dejaba mucho que desear. Y la segunda vez que volvimos a la capital, al final del viaje, nos alojamos en otro que se llamaba Escodo, y luego resultó ser el mismo alojamiento, que simplemente en Booking los ponen varias veces con diferente nombre y diferentes fotos, como para aumentar las posibilidades, imagino. Transporte. En Phnom Penh no vais a encontrar para alquilar moto. Además que hay que ser bastante valiente para conducir aquí. Simplemente no hay motos para alquilar, no hay, eso no se lleva. Así que, como en otras ciudades de Tailandia, que en otras ciudades sí que se hace. Entonces la cuestión es que os vais a tener que mover en tuk-tuk. De todas maneras, la ciudad, si os alojáis en el centro, se puede andar a todos los sitios, se pueden hacer caminando porque las distancias no son muy largas. Si queréis ver cosas que estén un poco más lejos, la mejor opción es el tuk-tuk. Es realmente barato, muy barato. Todos los trayectos normales de dentro de la ciudad siempre son entre 1 o 2 euros. Las aplicaciones que más os recomiendo para los tuk-tuks son Grab, que es bastante famosa en toda Asia, y PassApp, os las pongo por aquí. PassApp es incluso más barata, así que siempre comparáis precios y ya veréis que es realmente barato. ¿Dónde comer? Aquí viene la pregunta del millón. A ver cómo os explico. Yo en Tailandia podía comer en los sitios, entre comillas, más rastreros, más de la calle. No soy para nada exquisita con ese tipo de cosas, pero ya veréis que aquí en Camboya eso no se puede hacer.
la comida y sobre todo concretamente la carne tiene una pinta que no vais a querer ni siquiera probarla. No os quiero asustar, pero simplemente es que no os vais a querer arriesgar. No es como Tailandia, que en verdad, si no eres muy exquisito, lo pruebas todo. Además, también deciros que de casi 5 meses que estuve viajando por el sudeste asiático, en el único sitio donde me puse mala fue Camboya, y la verdad que estuve bastante mal durante unas 2 semanas, muy muy mal. Durante 2 semanas no pude comer absolutamente nada porque lo vomitaba todo. Y al final me alimentaba a base de una fruta al día. Me compraba un mango y me comía un mango en todo el día. Obviamente sí, bebía mucha agua, bebía limonada, pero no podía comer. No sé si fue un virus o algo que cogí, algo que me sentó mal. Entonces tenéis que ir siempre con cuidado. Simplemente lo que quiero decir es que hay que ser prudente y comer en sitios de nivel medio. Yo criticaba mucho los sitios estos turísticos a los que algunos viajeros van, por ejemplo en Tailandia, pero sin embargo en Camboya es que esa era la única opción. Ir al restaurante donde están todos los turistas, donde te van a poner, aparte de comida camboyana, te van a poner hamburguesa con patatas fritas o bocadillos o cosas así. También deciros, como un alivio, que Camboya es el único país del sudeste asiático que tiene pan, que tiene baguettes, y entonces vais a encontrar en muchos sitios bocadillos por el tema de la colonización francesa. Así que también eso es un plus. Otra cosa positiva es que tienen muchísimos productos de importación. Tienen como droguerías con un montón de marcas conocidas, como, no sé, Nescafé, Nestlé, incluso de droguería, Nivea, cosas así. Entonces son productos un poco caros, pero podéis encontrar prácticamente de todo, de marcas conocidas. El precio de la comida también es un poco más elevado que en otros países. Diría que más o menos una media de no vais a encontrar un plato más barato de $3. Recordad que allí, aparte de los riels camboyanos, se utiliza mucho el dólar. Y también deciros que muchas veces cuando vosotros entregáis un billete de dólar, os van a devolver el cambio, parte en riels camboyanos y otra parte en dólares, o incluso el cambio lo van a devolver en riels camboyanos. Nunca os van a devolver el cambio entero en dólares. Entonces, como os he dicho, un plato sería un mínimo de $3, más o menos, en un sitio baratito, y normalmente vas a comer con un plato y una bebida entre 5 o $6. Otra pregunta que quería plantearos ¿es peligroso Camboya? En mi opinión, no, absolutamente no. Obviamente siempre hay que tener cuidado, llevar lo que yo suelo hacer siempre en el sudeste asiático es llevar una riñonera con mis documentos, con mi móvil, pero no es un país peligroso desde mi punto de opinión. Y el 99% o el 100% de las veces que he tenido miedo han sido básicamente mis prejuicios, y luego el país y la vida y el viaje me han enseñado que eran simplemente eso, mis prejuicios, porque realmente es un país seguro. ¿Qué ver? Bueno, Phnom Penh no tiene muchas cosas para ver, por eso os he dicho que con 2 días es suficiente, pero sí que hay ciertas cosas que merecen la pena muchísimo y son imprescindibles en un viaje a Camboya. El Golden Temple. Para llegar aquí tenéis que coger un tuk-tuk porque no se encuentra céntrico, pero sale muy baratito, en plan $1 o $2 desde el centro. La entrada es muy bonita y además es gratuito, es un templo dorado, muy chulo, por dentro es muy bonito, y como curiosidad os va a parecer interesante los neones psicodélicos que le ponen a los budas, que por ejemplo eso es algo que no se ve en Tailandia. Le ponen estas luces así que son muy chulas, la verdad. Pues hemos venido al Golden Temple aquí en Phnom Penh. ¿Es este? Museo del Genocidio S21. Antes de venir a Camboya yo os recomiendo que os informéis un poco sobre la historia de este país, y también os podéis ver la película que está en Netflix que se llama Primero mataron a mi padre. Es una película bastante fácil de ver, no se hace pesada, es muy interesante, es un poco dura, pero está muy bien, os la recomiendo totalmente. Os pongo en contexto así rápidamente. Camboya es un país que sufrió un genocidio hace relativamente poco, hace unos 30 años. Entre 1975 y 1979, el régimen de Pol Pot y los Gemelos Rojos asesinó a un 25% de la población, que fueron 2 millones de personas en el llamado genocidio camboyano.
intentaron instaurar una utopía agraria sin clases, además asesinando a todo el que se creía enemigo del Estado. Cuando Pol Pot entró al poder, en menos de una semana se abolió el comercio y la propiedad privada. Además, se quemaron los billetes del Banco Central y se cerraron escuelas y universidades. El Museo del Genocidio era anteriormente una escuela que luego se convirtió en una prisión donde los torturaban y hacían toda clase de atrocidades. Durante la visita podéis visitar las celdas exactamente igual que como se las encontraron. Es algo duro de ver porque incluso se ve la sangre, está allí y la podéis ver perfectamente. Además hay fotos, están las camas, están los métodos de tortura, te lo explican muy bien, está la ropa. Es duro de ver, pero creo que es imprescindible. O sea, creo que hay que hacer ese esfuerzo de verlo, incluso si eres algo aprensivo, para poder conocer y poder entender este país. De 12.000 presos que entraron en esta prisión, solo 12 personas salieron con vida. La entrada son $5 y el audioguía creo que son como 3. Imprescindible el audioguía, o sea, si no, no vais a entender la mitad. Desgraciadamente, cuando fui yo, por el tema del COVID, no daban audioguía. Y bueno, pues claro, al final me tuve que estar informando con el móvil, buscando información y tal. No es lo mismo. Y por $3 más, el audioguía es imprescindible. Y precisamente es por eso por lo que este país no ha tenido un gran desarrollo, porque, claro, imaginaos, hace solo 35 años que pasó esto. Si mataron a la mayoría de intelectuales, de abogados, de médicos, de profesores, al final, ¿cómo progresa un país? Sí. Suppress my feelings 'cause I know what's best for me. Feel short of confidence, my hands begin to shake. Killing Fields. Después del museo os recomiendo visitar los campos de exterminio. La entrada son $3 y la mayoría de las personas que habían pasado por la prisión S21 luego fueron llevados aquí a estos campos de exterminio, pero también recordaros que prisiones como la de S21 había muchísimas. Sin embargo, la que se mantiene hoy en día es la que os he hablado. Os cuento otro poquito más de historia. El régimen de los Gemeres Rojos, conocido como el Partido Comunista Kampuchea, tomó el poder justo cuando se acabó la guerra de Vietnam. Su líder, Pol Pot, pretendía crear una utopía agraria sin dinero y sin clases sociales, y donde todos los bienes eran colectivos. En los Killing Fields se encontraron 8.895 cuerpos, muchos de ellos eran de mujeres y niños, y de hecho hubo algunos que se encontraron sin cabeza y la cabeza nunca se encontró. Para todo este sistema, además, se reclutó a muchos niños a los que se les lavó la cabeza y se les puso en contra de sus familias y de sus conocidos y amigos, diciéndoles básicamente que estaban en contra del sistema. Y es por eso precisamente por lo que luego a Vietnam no le costó nada derrotar a este ejército comunista, porque realmente muchos de los soldados eran niños y no tenían nada de preparación militar. Estadísticamente, 1 de cada 3 hombres murieron a manos de los Gemeres Rojos. La ruralización forzosa consistía en 20 horas de trabajo, de 24 que tiene el día, no comían básicamente, jornadas laborales de 10 días seguidos, quizás a veces uno para descansar, estaban completamente desnutridos y por eso es por lo que un gran número de personas básicamente morían de inanición. Si lo veis en la película que os he comentado antes, lo vais a ver todo muy bien. En este campo de exterminio vais a ver las fosas e incluso los propios supervivientes o hijos descendientes de supervivientes os cuentan lo que pasó porque os hacen una especie de visita guiada súper interesante. Cada año van saliendo nuevos huesos y nuevos restos de las fosas y hasta hace como 4 años, creo que era 2016 o 2017, se podía andar sobre las fosas básicamente. Luego ya veréis que han construido una especie de camino con maderas. Y básicamente veis todo, ahí siguen ropas, restos, es muy interesante. Aquí tenemos otra fosa en la que se encontraron 166 víctimas sin cabeza.
Mercado nocturno. El mercado está justo en el centro, no os esperéis nada del otro mundo. Está bien porque a veces ponen música en directo y tal, pero puestos de comida, bueno, está bien para dar una vuelta. No hay mucho y tal, pero bueno, es curioso ver para dar una vueltecilla. Palacio Real. Al Palacio Real no pasamos, tiene un precio de $7. Dicen que es muy bonito, pero obviamente no se puede comparar, por ejemplo, al Palacio Real de Bangkok. Museo Nacional de Camboya. Tampoco pasamos, tiene muchísimo arte, sobre todo de la época de Angkor, muchas esculturas, restos arqueológicos y también tiene un precio como de $7-8. Es bastante interesante de ver, así que yo creo que es recomendable. Templo Redondo o Wat Nom. Se encuentra en una pequeña colina en el centro de la ciudad. Es también muy molón porque bueno, tienen también los neones estos psicodélicos que le ponen a los budas. Además, los camboyanos pintan las figuras de Buda y les pintan los labios y les ponen maquillaje. También una cosa bastante curiosa de ver. También simplemente deciros que tengáis precaución, ya que nosotros tuvimos un pequeño percance justo en ese templo. Estábamos básicamente andando, dando la vuelta al templo porque estábamos buscando un baño y de repente vino un perro dispuesto a matar y no nos mordió de milagro básicamente, pero estuvimos a punto. Si no hubiese sido porque actuamos rápido, el perro venía dispuesto a morder y hubiésemos acabado en el hospital. Si os interesa la historia completa de lo del perro, están destacados en Instagram. La verdad que hay que tener cuidado con eso. He de decir que fue lo único que nos pasó en todo Camboya de este tipo. El Templo Redondo tiene un precio de $1 y muy recomendable de ver. Bueno, y hasta aquí todo por hoy, todo lo que hay que hacer y ver en Phnom Penh. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!